Bueno, vamos a iniciar con la clase. De todas maneras la grabo, así que si hay algún compañero que llega más tarde, le puede ver la grabación. Les voy a compartir la pantalla. Les decía, hoy la idea es que hablemos de la consigna del parcial. Más que nada les explico cómo es. Algo les adelanté. Es analizar una película con los conceptos vistos hasta el momento. Tienen una semana, porque bueno, entiendo que tienen muchos parciales, muchas evaluaciones en las otras materias. Así que así lo pueden acomodar a sus tiempos. Y además la clase de hoy, digamos, los contenidos están en un video de YouTube, como siempre les subo los jueves. Así que ahí les comparto la pantalla. Perfecto. ¿Ahí ven la pantalla? Sí. ¿El archivo? Sí. Bueno, les pido si hay algún compañero para entrar, avísenme porque con este modo de compartir la pantalla no me aparece la sala de espera. Perfecto. Así que capaz se me pasa. ¿El archivo después lo podés pasar por Edmodo? Sí, yo hoy a las 6 de la tarde se lo subo, que es el horario. Tienen a partir de hoy a las 6 de la tarde hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde. Acá me apareció alguien más. Así que, bueno, básicamente la idea es que tengan una semana justo para hacerlo. ¿Sí? Bueno, les paso a explicar, a ver si me responden los controles. Acá está. Bueno, la intención, primero que nada, del parcial es que, bueno, puedan dar cuenta de los conceptos que trabajamos, ¿sí? Nada muy complicado, es lo que venimos haciendo, vienen respondiendo ustedes preguntas todas las clases en función del video que me ven a mí. Esta vez el video va a ser una película, pero la dinámica es la misma, ¿sí? Dominio reflexivo, digo, porque justamente no es que copian algo de memoria, ¿sí? O lo copian y pegan, sino que es algo que tiene significado para ustedes, ¿sí? Así que la idea es que lo expliquen con sus palabras. Por otro lado, deben aplicar estos conceptos teóricos a una situación semejante a la de la vida real, que es la película. Sabemos que es una película de cine, no es tal cual, pero trata de ser lo más realista posible. Obviamente esto lo tienen que hacer en un escrito, ¿sí? Y el texto debe ser un texto donde ustedes argumenten, o sea, den cuenta, expliquen por qué dicen lo que dicen, ¿sí? Por qué hacen tal análisis, y que sea autónomo, ¿sí? Cuando digo autónomo es que se explique por sí mismo el texto. Hasta ahora veníamos haciendo que yo les envío las preguntas y ustedes responden, ¿sí? Bueno, ahora la lógica es básicamente lo mismo, pero simplemente que lo organizan, ¿sí? Le ponen una introducción y un cierre como para que cualquiera que venga lo pueda leer, ¿sí? No les pido mucha complicación en eso, simplemente que se pueda entender todo lo que ustedes dicen, ¿no? Más abajo profundizo en esto. Pero en principio no es nada que no vengan haciendo, ¿sí? Bueno, la modalidad obviamente es domiciliaria, pero bueno, es individual, ¿sí? Pueden conversar las ideas que tengan con sus compañeros, que obviamente lo pueden hacer, lo van a hacer, si quieren, pero cada uno entrega su propio parcial. Bueno, la consigna de trabajo en sí se las leo, que dice: usted deberá ver la película El niño que domó el viento. No sé si la vieron esa película. No. Bueno, está en Netflix. Yo de todas maneras... Hola, ¿cómo va, Bianca? Hola, Lucas, perdón por la tardanza, me andaba mal el wifi. Está bien, entiendo. ¿No es el niño que dominó el viento? Sí. Ah, pues sí, el niño que dominó. No sé la si tengo en mi lista de Netflix. No, está no la en vi, Netflix, pero creo que la sí. tengo en Netflix. Yo de todas maneras le pongo un enlace
para que lo puedan ver, si lo quieren descargar, o por si tienen problemas con la conexión a internet, capaz que online se complica, lo pueden descargar con tiempo y lo miran tranquilo offline, ¿sí? Lucas, yo no tengo, por eso, por ejemplo, si pasas el link de Netflix, yo no tengo Netflix. Por eso no hay ningún problema, yo lo paso en YouTube, ¿sí? Y también lo paso en Drive. En YouTube Bueno, normalmente después se puede ver, ¿sí? Sin ningún problema, pero a veces tiene problemas con los derechos de autor porque es de Netflix. Así que también lo paso Claro. después por Drive, ¿sí? Lo descargan y Bueno. lo ven en el momento que quieran. Bueno, sigo. Estoy explicando, para los que entraron recién, estoy explicando la consigna del parcial. De todas maneras, todo lo que hablamos antes está grabado y yo lo voy a subir, ¿sí? Así que Perfecto. por cualquier cosa. Bueno, en la película tienen que analizarla, ¿sí? Utilizando los conceptos teóricos abordados en la asignatura perteneciente a las distintas corrientes psicológicas. Analizar concretamente lo que significa separar en partes, o sea que toda la película que tienen, ¿sí? Van a tomar un concepto, por ejemplo, vamos a hablar de, acá se los detallo, pero la van reordenando en función de esos conceptos, ¿sí? Es una palabra que siempre usamos, pero bueno, la idea es especificarla un poquito. ¿Cuál? Discúlpame. Sí, perdón, ¿Qué ¿cómo decía? palabra era? ¿Qué palabra? Ah, que ¿Qué la palabra palabra? analizar, y de hecho lo hacemos todos, normalmente en tareas le mandan, analice tal y tal cosa, y lo hacen bien, pero para ser preciso, la idea es que analizar es separar en partes, así que en base a algún concepto, por ejemplo, hablar de la Gestalt o hablar del psicoanálisis, separamos las escenas de la película y lo volvemos a reorganizar. Yo digo, bueno, acá este conflicto que lo veo desde el psicoanálisis, del super yo y ello, puede ser tal, tal y tal cosa. Que básicamente es lo que hacen siempre. Yo nada más para ser un poco más preciso. Bueno, una vez que lo analizan, digamos, lo piensan, lo van escribiendo, formalmente tienen que producir un escrito que sea autónomo, ¿sí? Sobre tal análisis, elaboración con propias ideas en base a los temas vistos, ¿sí? Es básicamente lo mismo de siempre, pero bueno, lo escribo formalmente como tiene que dar un examen, ¿sí? Ahora bien, yo les digo que sea un escrito autónomo, como dije anteriormente, pero lo repito para los que no estaban, cuando hay un escrito autónomo es que se pueda explicar por sí solo, ¿sí? Que no haya falta tener que referirse a otro escrito para ver qué dice. Entonces, si bien es un escrito, la idea es que sea similar a lo que vienen haciendo, así que acá le puse como 4 preguntas o afirmaciones que vendrían a ser el cuerpo del escrito. Ustedes las responden y básicamente le queda todo el texto, ¿sí? La primera pregunta, como lo primero que vimos en la materia fue los antecedentes filosóficos, yo les hago una pregunta general acá, en base a los dos grandes ordenadores que usamos, ¿sí? Que son permanencia y cambio. Luego yo hablé de historicismo, que vendría a ser la síntesis entre ambos. Pero en general, les quiero decir, no hace falta que hablen de lo que vimos de realismo aristotélico, de idealismo platónico y de todas cuestiones específicas de la filosofía que justamente ya lo ven en su materia de filosofía. Yo solamente los traje en su momento para poder explicar las escuelas de psicologías que venían, ¿sí? Así que en general lo que me interesa es que planteen algo de cómo se da el conflicto entre lo que cambia y lo que permanece, en algún conflicto específico de la película, ¿sí? Puede ser el conflicto general, ¿sí? Que le da argumento a la película, o conflictos secundarios, ¿sí? Ustedes me dicen tal y tal cosa permanece en cuanto a las creencias, en cuanto a los que quieran, digamos, ¿sí? A lo que venimos viendo. Eso como un planteo primero general. La segunda pregunta tendría que ver con, les propongo, si ustedes fueran psicólogos conductistas, ¿sí? Y quisieran condicionar la conducta de un personaje de la película, ¿cómo lo harían? Es decir, eligen un personaje, nombran los pasos que harían y los justifican. ¿Sí? Esto que por ahí suena complicado es exactamente lo mismo que hicimos en ese ejercicio en clase. ¿Se acuerdan que yo les llevé 3 ejemplos, 3 Sí, situaciones? Sí. Y sí, ustedes me lo acuerdo del banco y de la novia, sí. Me acuerdo. Exactamente, ustedes tenían que elegir si era un condicionamiento clásico u operante, y en función del que elijan, tenían que enumerar los pasos, ¿sí? Eso lo tienen en su carpeta, de todas maneras está en un archivo en la biblioteca, ¿sí?
En la unidad 1 creo que dice conductismo incluso. Acá me aparece alguien más. Así que bueno, en función de eso, lo van haciendo. Cualquier cosa, de todas maneras, me preguntan, pero va por ahí, es eso. ¿Se entendió hasta ahí o quieren que lo profundicen más? En No, esto está tenían, muy claro. claro, ¿se acuerdan si era, si elegían que opere o que cambie la conducta? Tenían que identificar la conducta operante, ¿sí? Y las consecuencias que querían, que podrían ser reforzadores o castigos. Y en el otro había que identificar estímulo incondicionado, el condicionado, el natural, etc. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es, elija un problema de un personaje de la película. Si quieren trabajar siempre con el mismo personaje o ir eligiendo otro, no hay ningún problema, ¿sí? Y plantee cómo se abordaría el mismo de la psicología de la Gestalt. La respuesta debe contener la explicación y articulación de los conceptos representación, insight, principio de totalidad, ¿sí? Con la situación elegida. Lo mismo, esto todo lo hablamos en la clase. De todas maneras también tienen textos, si quieren profundizarlo ahí, pero por lo pronto en la clase lo hablamos. Y en general lo que hablamos de la Gestalt, ¿se acuerdan? Que era entender una situación, un problema cualquiera a partir del todo. El todo es más que la suma de las partes, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Yo sé que es temprano y estamos todos muy dormidos. Lucas, vos dijiste algo de un video de YouTube. ¿Ese video es el repaso de todo lo que entra en el examen? Claro, en el video repaso muy abuelo de pájaro, muy por encima, ¿sí? Ok. De todos los temas que vimos en la materia. Básicamente hago el repaso porque hoy no les voy a dar tema nuevo, ¿sí? Porque entiendo que además de este parcial, tienen muchos otros más, ¿sí? Con lo cual van a estar abocados a eso y es lógico. Así que me pareció bien hacer un repaso, ¿sí? La idea sería la clase de hoy, pero es un poquito largo, así que no les va a dar el tiempo. Así que lo empiezan a mirar ahora cuando terminamos y lo terminan cuando pueden, ¿sí? Okay, pero con solo ese video no creo que puedan hacer, les alcance. No, pero para repasar un poco lo que vimos a principio de año en clases. Sí. Como para refrescar la memoria. Sí. Como les decía, a ver, en este tercer punto la idea, ¿sí? Vimos varias cosas, pero no les voy a pedir que acá apliquen las leyes de la Gestalt y demás, porque no lo llegamos a ver por tiempo, cómo se pueden aplicar, así que no les voy a pedir nada que no hayamos hecho. Pero sí que planteen en general, ¿se acuerdan que yo di, por ejemplo, en ese momento todavía no hacía la clase, lo escribí y les compartí videos, pero por ejemplo, yo me acuerdo que escribí que para armar un rompecabezas, ¿sí? Tengamos pieza por pieza, no sabemos bien de qué se trata. Una vez que más o menos lo armamos bastante y vemos el total, empiezan a cobrar sentido cada una de las partes, ¿sí? Nos podemos organizar de otra manera, supongamos el rompecabezas de un tigre. Bueno, eso se aplica en general para resolver problemas. En un texto lo tienen, y de hecho creo que en los videos también lo vieron, que daban el ejemplo que decían, a ver, un mono de los conductistas trata de resolver un problema con ensayo y error. Y un mono de los gestálticos, ¿sí? Se sienta a reflexionar a ver cómo lo puede resolver. Yo sé que esto por ahí les parece, es una metáfora, es medio, por ahí no tiene mucho sentido, pero la idea es que en general se venía pensando en resolver un problema en términos de ensayo y error, y hay otra manera que es lo que plantea la Gestalt, es de tomar todos los elementos que tenés, ¿sí? Y pensar, a ver, ¿cómo lo solucionamos? Nosotros esto lo hacemos normalmente, por ejemplo, en matemática, ¿sí? Te dan todos los elementos y vos te pones a pensar hasta que en algún momento un elemento que no viste se acomoda, tenés un insight, o sea, te das cuenta de golpe y lo resolvés. Bueno, la película esta está llena de esas cuestiones, así que la idea es que lo puedan identificar y hablen de representación, insight, principio de totalidad. Bueno, ¿hasta ahí vamos? Listo. Y por último, que es la que tiene que ver con psicoanálisis, hasta acá vimos una de filosofía en general, vimos otra de conductista, vimos otra de la Gestalt y ahora una de psicoanálisis. Que la idea es, escoja un personaje, ubique sus motivaciones según pertenezcan a las diferentes estructuras del aparato psíquico.
Bueno, acá lo redacto después un poquito más específico, pero esa es la segunda estructuración del aparato psíquico, ¿sí? Yo, super yo y demás. Es decir, describe alguna situación en la que un individuo se encuentra en conflicto entre lo que desea hacer, lo que cree que debe hacer, ¿sí? Dado la sociedad en la que vive, y lo que puede hacer en realidad. ¿Sí? Para responder, utilizar los conceptos de ello, yo, super yo, y al menos 4 de los siguientes conceptos, que son representación, consciente e inconsciente, conflicto psíquico, vivencia traumática, descarga, energía psíquica, represión, resistencia, placer, dolor, historia personal, representación y relación con los otros. Bueno, acá le di una lista de unos cuantos, de ahí ustedes eligen 4. Y obviamente ellos, yo, super yo y realidad que tienen que estar sí o sí. Bueno, y básicamente la idea, ¿sí? Acá es que puedan dar cuenta de una persona que está en conflicto, ¿sí? Entre lo que desea hacer, ¿sí? Lo que le sale a hacer, sus pasiones, lo que debe hacer según la sociedad concreta en la que vive. En la película, a lo largo de la película, te va detallando, te va mostrando cómo es la sociedad en la que vive, cuáles son los mandatos, los deberes de cualquier ciudadano ahí, suponiéndolos nosotros, ¿no? A partir de cómo van interactuando. Y además, qué es lo que en la realidad puede hacer. Así que estarían estas 3 dimensiones en conflicto. Ustedes se ubican en una situación y la describen, ¿sí? Según estos conceptos. ¿Se entendió? Bueno, de Sí. todas maneras, este es un tema que había generado bastantes dudas, sea porque no me expliqué bien o sea por lo que fuere. Así que yo hice un escrito sobre esto, ¿sí? Ese escrito tiene doble función. Por un lado, complementaba el video, ¿sí? O sea, les explicaba un poco el tema, y por otro lado les muestra un modelo de cómo sería un texto autónomo, ¿sí? Que ahora vamos a eso, ¿sí? A ver, esperen que la pantalla no me está... Acá. El texto autónomo, básicamente, a lo que decía, ¿sí? Vuelvo a decir, que se explique por sí mismo, es tener el cuerpo, que ustedes responden a todos estos puntos y van a tener el cuerpo del texto. Después, lógicamente, le tienen que añadir una introducción para si viene cualquier persona, supongamos un compañero de ustedes que nunca tuvo psicología, pueda entender de qué se trata. Ustedes en el cuerpo del texto van a hablar de los antecedentes filosóficos, las primeras escuelas de psicología y demás. Entonces tiene que haber una introducción que anticipe eso. Bueno, en el texto vamos a hablar sobre los antecedentes filosóficos, las distintas escuelas de psicología, y qué decimos con respecto a eso. Punto. Pasan al cuerpo del texto, y por último, después para cerrar, una vez que dijeron todo eso, tiene que haber una conclusión, ¿sí? O por lo menos una enumeración de lo que dijeron, un cierre, ¿sí? Supongo que en otras materias escribirán así y demás, ¿o no? Sí, Sí, es ensayo. como un ensayo, digamos. Claro, sí, básicamente eso. Ya les digo, más que nada para que vayan familiarizándose con la forma, pero no es nada muy distinto a lo que vienen haciendo. Yo obviamente acá lo tengo que redactar con mucha más precisión, ¿sí? Que la consigna que le doy en todas las clases, pero bueno, es una instancia de evaluación formal. Pero la idea general es básicamente lo mismo. Responden a las preguntas como venían haciendo, otra cosa. Debe tener una extensión mínima de 3 carillas y máxima de 5 carillas. Ustedes lo que siempre me envían tiene una carilla más o menos, y lo hacen con un interlineado menor a 1,5, y con tamaño de letra puede que sea menor. Así que no les va a costar mucho escribir 3 letras, créanme, 3 carillas, va a salir enseguida. Y un máximo de 5 carillas, porque también si se hace muy largo, no voy a dar incapacidad para corregirlo, ¿sí? Así que entre este margen tendrían que andar bien. Bueno, básicamente eso es todo. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no les quedó claro? Ahora no, pero capaz que en el momento de hacerlo te podemos consultar por Edmodo. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Yo ya les digo, hoy a la tarde se los comparto, cuanto antes lo lean y se planteen hacerlo mejor, porque en ese momento van a salir las consultas. Y yo no tengo problema que me lo hagan las consultas en la semana y demás, pero ya si estamos el jueves a la noche vamos a estar complicados, ¿sí? Claro, obvio.
Así que cualquier cosa me Perfecto, ahora sí escriben por empezó. Edmodo, por privado o en comentario general. Y también tenemos la clase del martes, que también vamos a hacer Zoom, si les parece. Como nosotros venimos haciendo siempre martes Zoom y jueves video. Pero bueno, hoy hicimos Zoom para explicar esto. Así que el martes también le hacemos Zoom y hablamos del tema. Y si no, bueno, avanzo con otro tema. Cualquier duda, la anotan y me la hacen en ese momento, ¿sí? A ver, un segundito más, ¿eh? Esperen que... Ahí está. Digo un segundito porque voy a registrar los compañeros que entraron recién. Que entraron no recién, sino pero un poco después. De todas maneras, igual por el presente, denle like, ¿sí? A la publicación de Edmodo, porque acá yo puedo sacar capturas y demás, pero me lo va reacomodando y a veces por ahí no queda muy bien. Bueno, Perfecto. listo. Listo por hoy entonces. Lucas, Sí, una cosa, hay que responder entonces en una forma de ensayo. claro, sí, sí. Ya Pero, le digo, yo lo desglosé en esos 4 puntos para que les resulte familiar lo que veníamos haciendo. Si yo hoy de golpe le digo, a ver, escriban en un ensayo, no va a tener sentido porque no es lo que venimos haciendo, con lo tal no lo puedo evaluar. Se puede hacer, pero bueno, no me parece. Pero, Lucas, ¿cada punto tiene que ser desarrollado como un mini ensayo o todos en general? No, todos en general. Ah, todos, ok, Claro. hacemos una Yo lo introducción que y los hice, 4 puntos serían como 4 argumentos y una conclusión, por ejemplo. exactamente, ¿sí? Sobre 4 Ok. temas. Si quieren lo pueden enumerar. En primer lugar hablemos de tal y cosa, y después en segundo lugar. Claro, Todos son... como hacer tipo un ensayo, que en vez de tener una pregunta, el fin del ensayo sea hacer como un psicoanálisis de la película. Algo así, ¿no? Y después ponemos en primer lugar, se analiza esto. En el segundo. Claro, sí. Ustedes eso tienen libertad de ordenarlo como quieran. Ya les digo, la idea es que quede ordenado como si viene, a ver, no sé, si viene, no quiero decir a ver mi mamá porque no conoce del tema, pero sí si viene un compañero que no tuvo psicología, lo pueda entender, ¿sí? Básicamente es lo mismo cuando ustedes entran a internet a cualquier post, supongamos, a ver, leyes de la Gestalt, no es que te la tiran de una, ¿sí? Sino que dicen, bueno, la Gestalt fue tal y tal, y enumeró estas leyes, y ahí pum, pum, pum. No se compliquen mucho en la introducción o finalizar, pero sí que quede ordenado, nada más que eso, ¿sí? Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, estamos hasta acá, ¿se entendió? Cualquier cosa, cualquier duda, no hay ningún problema. Bueno, nos vemos entonces.